Como siempre, es un gusto poder saludarles. Ha iniciado en estos momentos la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Se reúnen para llevar a cabo el análisis de dos iniciativas. La primera de ellas reforma la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y el segundo de los proyectos de decreto que estará a consideración de las y los legisladores modifica la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Lo invito, como siempre, para que nos acompañe y se quede usted en la señal del canal del Congreso. Del inciso B, vamos a continuar con la orden del día. Pero quítalo. Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la quinta sección ordinaria de esta comisión. Los que estén por afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Los que estén de abstención. No hay. Diputado presidente, se aprueba la dispensa de la lectura por unanimidad. Muchísimas gracias, diputada. Vamos entonces a avanzar con la presentación de lo que corresponde el tercer punto de la orden del día, el cuarto punto del orden del día, que es la lectura, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen. Aquí es donde yo quisiera que dedicáramos un poco de tiempo a la presentación que es didáctica a través de PowerPoint de los conceptos fundamentales antes de repasar propiamente el contenido y la materia del dictamen, si ustedes están de acuerdo. Le pediría a Gerardo si nos haces esta presentación de manera didáctica, también la tenemos preparada para todos ustedes, porque sí es muy enriquecedor lo que está siendo sujeto a discusión y valoración. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias a todos los diputados por la oportunidad de presentarles este trabajo de la comisión. Como ustedes saben, la iniciativa refiere a una armonización legislativa en materia de información sobre discapacidad. Es una iniciativa bastante compleja que incluye 3 sistemas y un área de interés para el Estado, que es la información sobre discapacidad. El Sistema Nacional de Información, bueno, antes de iniciar la presentación quisiera explicarles lo que estamos viendo. Todo lo que está en marco azul, círculo, cuadrito, es algo que existe, igual que las flechas en color azul. Lo que está en color rojo o marco color rojo no existe y se está proponiendo que exista. Entonces, la primera presentación visual que se está haciendo es para identificar cuál es el área de trabajo. Entonces encontramos al centro un certificado de discapacidad que existe, pero en torno a él vemos una serie de señalamientos rojos que señalan lo que se está proponiendo adicionar para que funcione con el resto del sistema que ya está en color azul y está operando. Entonces, en primer lugar tenemos el Sistema Nacional de Información de Discapacidad, que está incluido en la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad en el artículo 23 y que a su vez está operante a partir de la publicación en el Diario Oficial del decreto del Sistema de Información sobre Discapacidad. Este Sistema Nacional está integrado por un comité técnico especializado que está conformado por INEGI y por CONADIS, que tienen por obligación, según los artículos 22 y 23 de la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad, recuperar toda la información que se genere por la legislación actual en el censo de población relativo a discapacidad. Más allá de lo que está en la ley, está operante que de algunas encuestas nacionales, específicamente la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, también se toma información de discapacidad, pero esta no está perfectamente armonizada con la ley y si bien lo hacen, no es una obligación y puede en cualquier momento variar esta fuente de información. La carencia más grande que encontramos en esta área o información por proveniente del Estado y para el Estado es la que tiene que ver con los registros administrativos. Los registros administrativos lo tenemos que entender en un sentido amplio. Es lo que estamos proponiendo de los certificados de discapacidad, pero también son aquellas
registros que se generan en el ejercicio de derechos. Vamos a pensar cuando una persona hace uso de una política pública, se genera un registro administrativo y este tiene que de alguna manera funcionar para las estadísticas del Estado. Esto pasa en otras áreas, pero no en discapacidad. Lo que estamos proponiendo entonces es que el certificado de discapacidad que ya existe en la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad en el artículo 10 sea contemplado jurídicamente con otra naturaleza para que pueda tener una sistematización, como veremos más adelante. Adelante, presidente. Sí, a ver, se me hace muy importante que esta presentación lo que nos ayuda a entender es todos los elementos que ya preexisten y que simplemente con esta iniciativa lo que se están haciendo es armonizarlos, enlazándolos, vincularlos. Por eso el impacto presupuestal es tan bajo, no tiene impacto presupuestal negativo, porque todo esto ya existe. Lo único que estaremos tratando de hacer es complementar que funcionen de una manera más adecuada. Todo lo azul ya existe. Las líneas azules ya existen, es lo que estaremos tratando de que se coordinen los puntos, las flechas rojas que estarán en la presentación. Son disposiciones reglamentarias, legales, compromisos incluso de la propia Comisión Internacional de la ONU que nos solicitó precisamente que se avanzara. Es una de las observaciones que nos está exigiendo que contemos con todo este entramado para poder apoyar de mejor manera a las personas con discapacidad. Adelante, Gerardo, por favor. Gracias, diputado. Como les estaba comentando, de los registros administrativos, el certificado de discapacidad ya existe en la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad, pero no tiene una formalidad jurídica que permita que exista una norma específica para que regule cómo se expiden los certificados de discapacidad, y en la actualidad, bueno, el sistema DIF como parte del Sistema Nacional de Salud los expide, pero los expide con una libertad reglamentaria que una misma persona en dos lugares, en dos DIF distintos, podría no ser considerada o sí como persona con discapacidad. Entonces la modificación que estamos planteando a la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad es específicamente en el artículo 22 y 23 para que se incluya el certificado de los registros administrativos y se cree el registro de población con discapacidad. Es decir, como pueden apreciar en esta parte de la gráfica, tendríamos el censo, las encuestas nacionales y los registros administrativos ya como fuente de información para el sistema. Estaríamos nutriendo el sistema de información de discapacidad que depende, como ya habíamos dicho, de CONADIS y del INEGI a través de un comité técnico. El Registro Nacional de Población con Discapacidad no es una idea nueva, es una idea que se ha repetido en muchísimas iniciativas, pero no había encontrado un lugar que le permitiera tener una creación. Había pensado que lo hiciera Cedesol, que lo hiciera el DIF, que lo hicieran otras áreas, pero se rechazó muchas veces la iniciativa porque no ajustaba el lugar donde tenía que estar. Después de un estudio que hizo la comisión y atendiendo varias iniciativas, se encontró que el Registro Nacional de Población es el instrumento idóneo para que esto suceda. Ahí está ya el 100% o casi el 100% de la población registrada, tiene una clave única de registro, y esta clave única de registro se divide en el catálogo de extranjeros, las personas en reclusión, el Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro de Menores de Edad. Básicamente en esos 4 rubros cabe el 100% de la población. Y la propuesta del Registro Nacional de Población con Discapacidad es una propuesta transversal, como todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Lo que permitiría ese registro a partir de la clave única es identificar qué de esos 4 otros instrumentos pertenece a personas con discapacidad, es decir, personas en reclusión con discapacidad, ciudadanos con discapacidad, menores con discapacidad y extranjeros con discapacidad. Muy bien, solo para remarcar esa idea que es muy importante. Ya se tienen los registros nacionales de población y lo que se estaría agregando es que al catálogo de extranjeros, al catálogo del Registro Nacional de Personas en Reclusión, que es otro registro que se tiene, al Registro Nacional de Ciudadanos y al de Menores de Edad, se agregue un Registro Nacional de Población con Discapacidad. Eso es lo que estaríamos agregando dentro del Registro Nacional de Población en la Ley General de Población, ¿verdad? Es correcto. El mandato estaría de la existencia del registro en la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad y la forma de operar estaría en la Ley General de Población.
precisamente en el artículo 93. Este artículo lo que permite es que las autoridades estatales tengan la facultad de recopilar la información de registros administrativos, específicamente los de nacimiento y defunción, para poder integrar los 4 registros que estábamos hablando. Bueno, el de reclusión no, ese viene por parte del Poder Judicial, pero los otros 3 sí. La forma en la que opera es, el certificado de nacimiento funciona para el Registro Nacional de Ciudadanos. En 96, cuando se implementó esto, los mayores de edad se registraban con su acta de nacimiento, y en la actualidad, desde el 96 para acá, que tomó vigencia el acuerdo, pues prácticamente todos los menores fueron registrados, y ahorita ya los mayores que están tomando la mayoría de edad ya estaban preregistrados como menores. Y el certificado de función, pues bueno, es el fin de la capacidad jurídica y el retiro del registro. De esta forma vamos a poder integrar información de muchos tipos, porque los registros administrativos, como lo estaba comentando, también son las políticas públicas. Los programas actualmente del gobierno federal ya incluyen el uso de la CURP, entonces ya es fácilmente vinculables para saber qué ciudadano está haciendo uso de qué derecho. Esa es la gran ventaja. Bueno, eso es lo que se explica en esta parte. Entonces, el certificado de discapacidad que se plantea sea incluido en la Ley General de Salud, va a poder tener una formalidad que además va a cumplir un acuerdo internacional, que es el uso de la CIF para la clasificación de la discapacidad. Con esto, que en la actualidad ya existe, el Sistema Nacional de Información de Salud va a ayudar a que el Sistema Nacional de Información en Discapacidad tenga acceso a otro tipo de datos. Estos datos tienen que ver con la morbilidad en lo que refiere a enfermedades discapacitantes. Vamos a conocer su existencia, aunque actualmente ya existen estudios de morbilidad, va a fortalecer y va a permitir que tome vigencia el artículo 104 de la Ley General de Salud, que ya habla de información de discapacidad, pero no tiene ninguna fuente, porque lo que se produce actualmente en el DIF o en algunas otras áreas, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, por ejemplo, no se concentra de ninguna forma para que el INEGI pueda tomarlo como fuente de datos. La forma para que esto suceda es para que también esté contemplado en el artículo 389, que es el de los registros administrativos relacionados con la salud. Con esta modificación lo que vamos a hacer es que el certificado de discapacidad en el 389 tenga la misma formalidad que el de nacimiento y el de defunción, tenga un formato único y esté ligado a partir de una norma oficial mexicana a la clasificación internacional del funcionamiento y la salud, y obviamente a un protocolo de actuación por parte de los médicos para que puedan certificar y superar la visión actual, que nada más ven a los médicos rehabilitadores como las personas que pueden certificar la discapacidad y no ven otras especialidades, por ejemplo psiquiatría, que requiere un nivel de especialidad muy alto y que también habla de condiciones discapacitantes distintas a las que requieren de una rehabilitación física. Es también superar la visión médica de la discapacidad. Con esta modificación lo que se hace es incluir en el artículo 389 la fracción 1 ter, en el que estarían los registros de discapacidad, y se crean 2 artículos que hacen que esto tenga capacidad de operar en la realidad, el 389 bis 2 y el 389 bis 3. Aquí nada más acaba de hacer la aclaración que el 389 bis 1 tiene que ver con los certificados de nacimiento. Diputado, la idea central de esta modificación es que el Registro Nacional de Personas con Discapacidad también acabe con un problema muy grave para las personas con discapacidad, que es la victimización a partir de la certificación. Lo que sucede es que una persona con discapacidad tiene que ir cada 6 meses en algunos casos, otros cada año, a hacer pruebas de vida por un lado y al otro a ratificar su certificado de discapacidad. Esto resulta ofensivo incluso a las personas con discapacidad, porque sus discapacidades en la mayoría de los casos son permanentes. Entonces, que la vigencia sea anual y su discapacidad permanente únicamente hace que sea… Y esto genera un gasto presupuestal muy alto, tanto para el Estado, que tiene que estar ocupando horas humano para hacer la certificación,
como en el caso del usuario, que tiene que a veces pagar estudios y hacer una serie de cosas para llevar al DIF y que el médico tenga los elementos para certificarlo. La idea es que el Registro Nacional de Población también funcione como un certificador del Estado que permita que las personas con discapacidad, a partir de la clave única de registro, que en la actualidad, si ustedes lo observan, ya trae el registro de nacimiento, también pueden incluir el registro de discapacidad con dos elementos muy simples: el número del documento que se expidió para certificar la discapacidad y la discapacidad que la CIF clasificó sobre su condición. De este modo, la persona con discapacidad únicamente imprime su comprobante de la CURP, como lo imprimimos todos nosotros para muchos trámites, y acompañado de nuestra identificación oficial ya queda constatada su discapacidad y con la vigencia que tenga la discapacidad. La carga de la vigencia vendría por parte del Estado. Si es una discapacidad temporal, pero va a tener un mediano plazo, vamos a pensar 3, 4 años, hasta que venga la alta médica, no va a retirarse el señalamiento en el Registro Nacional de Población de que está con un certificado de discapacidad, y entonces la carga administrativa de la certificación de la discapacidad corre por cuenta del Estado y de la burocracia, y no del usuario, del beneficiario. Este es un cambio sustancial que está exigido por la ONU en muchos sentidos. Y también se va a atender una de las exigencias más fuertes de la ONU, que es que los menores de edad con discapacidad sean registrados automáticamente, tanto para identidad como en su condición de discapacidad. La modificación en general plantea que el certificado sea un acceso de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a pensar... todos han escuchado del Registro Agrario Nacional. Es un registro que tiene un espíritu muy similar a este. Todas las personas que son ejidatarios o comuneros están incluidos en el Registro Agrario Nacional. El Registro Agrario Nacional expide una constancia, y esta constancia es la que abre la puerta de los derechos para este grupo poblacional. Sin este certificado de ejidatario no pueden acercarse a la reforma agraria y no pueden pedir una serie de apoyos que son exclusivamente para este grupo poblacional. Esta protección jurídica también tiene que ver con una capacidad jurídica para que se hagan valer derechos. Entonces, se convertiría en un requisito que esté certificada la persona con discapacidad para hacer uso de sus derechos, y esto está protegido también de que quien no quiera ser considerado como persona con discapacidad no está obligada a hacerlo. La autodeterminación le permitirá pedir o no su certificado y hacer constar en su clave única de registro de población o no su discapacidad. Es decir, una persona con discapacidad puede estar certificada, pero también tendrá la opción de imprimir su CURP sin el certificado de discapacidad, para que pueda también, si él quiere hacer algún trámite que requiera la CURP pero no señalar su discapacidad, tenerlo, y que no se etiquete a la persona por su discapacidad, sino sea nada más una llave de acceso a derechos sin etiquetado. Al final de cuentas, bueno, es lo que se explica en ese apartado. Lo que estamos buscando es que pueda haber un equilibrio entre el reconocimiento de la discapacidad como parte de la identidad de la persona, esto es muy importante, así como existe el género, el origen étnico. También la discapacidad es una característica del individuo, porque se convierte en parte de su personalidad, y cuando tiene una acreditación jurídica hace acceso a derechos. Es un principio de justicia. Los transitorios son 5 transitorios. El primero refiere a la entrada en vigor el día siguiente a su publicación. El segundo y tercero hablan de modificaciones que tienen que ver a normas mexicanas y la creación de la norma mexicana para la certificación de la discapacidad. Y el cuarto es la adecuación para que Gobernación haga las adecuaciones en la CURP para que pueda ser consultada e impresa el comprobante con o sin el certificado de discapacidad. Y finalmente el quinto, muy importante para las finanzas públicas y el Poder Ejecutivo, el que los recursos atiendan a la progresividad y a la capacidad que el Estado tenga para aportarlos, siempre y cuando se cumplan los plazos que se está dando para el segundo, tercero y cuarto, que son las implementaciones. Y finalmente, diputado, al margen de esto y hablando de los beneficios de la iniciativa, del dictamen y de su posible aprobación, es que se va a cumplir con 5 observaciones de la Organización de las Naciones Unidas a través de su Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Se van a atender 3 metas del señor presidente con su Plan Nacional de Desarrollo de Personas con Discapacidad,
y además se van a satisfacer demandas de la sociedad civil y de organizaciones que pues incluso fueron manifestadas durante el foro que tuvimos el 18 de mayo y que han sido una constante recurrente. Incluso a sabiendas que el día de hoy iba a reunirse esta comisión con este tema, hicieron llegar 2 sendas comunicaciones que si es disposición de los diputados conocerlas, están a disposición. Muchísimas gracias, Gerardo. A usted, diputado. Yo quisiera pedirle ahora a nuestra diputada secretaria que continúe entonces con la orden del día en los términos pactados. Diputado presidente, para confirmarle primeramente que nada que tenemos un quórum de 13 diputados integrantes de la comisión. Muy bien. Ok. Bueno, esta secretaría pregunta al Pleno si es de aprobarse la omisión de la lectura del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las diversas disposiciones de la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población. Las diputadas y diputados que estén a favor, manifestarlo levantando la mano. Los diputados que estén en contra, a favor de manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Diputado presidente, se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la discusión y análisis de este proyecto de dictamen de la iniciativa que, para recordar, fue presentada, firmada por todos los integrantes de esta comisión, que ha sido un reclamo de las organizaciones de la sociedad civil, que ha sido expuesto en las recomendaciones y observaciones del Comité de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad y también ofrecido por parte del presidente Enrique Peña Nieto el pasado 3 de mayo. En ese sentido quiero decir que este es el resumen de todo este esfuerzo, preocupaciones, propuestas diversas y plurales, y hemos hecho foros al respecto también, ¿verdad? Como ustedes saben, se retiró de la iniciativa la propuesta de Miguel Ángel Zulub Cahamal, por lo que se retiraría del proyecto de dictamen los antecedentes que lo refieren y el contenido de la iniciativa 2 y las consideraciones segunda, tercera, incisos B y C y la consideración séptima. Yo quisiera en este momento abrir a la participación de los integrantes de esta comisión para externar sus opiniones y comentarios al respecto. Sí, ¿puede levantar la lista de los que vayan a votar, a participar? Sí, cómo no. Primero Elisa Chavarría. A ver, Elisa. Sí, nos vamos anotando y le da la palabra, por favor. Ok, cómo no. La diputada Elisa Echavarría. Eloísa Echavarría, perdón. Adelante. Pues muchas gracias, buenos días a todos. Señor diputado presidente, primeramente quiero externar el beneplácito de que todos estemos cumpliendo con estas exigencias que la sociedad en los foros que ha habido, bueno, lo ha pedido, y esta pronta respuesta a esa solicitud, cumpliendo también con lo que la ONU ha pedido. Entonces, felicitarnos todos los integrantes de esta comisión porque le estamos dando ya certidumbre a las personas con alguna discapacidad, las estamos incluyendo en algunas cosas donde eran registrados como, o señalados más bien, como personas con esa discapacidad, y ahora se les tratará como a cualquier persona, como nosotros que a lo mejor no tenemos una discapacidad visible, pero que ellos que la tienen visible se sentirán tomados en cuenta como personas que son parte de esta sociedad. Y pues felicitarlos a todos, muchísimas gracias, felicitarlos, señor diputado presidente. Muchas gracias, Eloísa. ¿Alguien más quisiera hacer? Erika, por favor. Ahora damos la palabra a la diputada Erika.
por favor. Gracias. Bueno, primero que nada, de la misma manera, felicitarlo, diputado presidente, y al equipo técnico de la comisión, así como los asesores, por este gran trabajo, a los compañeros diputados también, integrantes de esta comisión. Es un gran esfuerzo, en esto se ve reflejado el llamado de la ciudadanía que se integra en este grupo vulnerable como es la discapacidad, y que estaremos atendiendo, como ya bien lo mencionó el compañero que nos antecedió con la exposición, pues estamos tomando en cuenta varios puntos y varios criterios que hasta la misma ONU exige que existan, y es un gran avance, y el día de hoy lo felicito, señor presidente. El trabajo de esta comisión es un trabajo que se debe de dar a conocer, que representa una línea importante en el crecimiento a favor de los grupos vulnerables. Gracias. Muchísimas gracias, diputada Erika Iracema. Ahora concedemos la palabra a la diputada Bolio. Muchas gracias, diputada Refugio. Presidente, antes que nada, mi más absoluto reconocimiento y felicitación, primero por este dictamen que va a salir. Como decía Erika, le damos certidumbre y hacemos justicia social por las personas con discapacidad. Me acuerdo que fue uno de los primeros pronunciamientos que hicimos todos, en lo particular y en lo general, ya un censo para personas con discapacidad, ahora el registro. Eso es maravilloso. Has hecho un gran trabajo al presidir esta comisión. Felicitarte también por el foro que llevamos a cabo en el mes de abril, en el cambio de paradigmas en la atención de personas con discapacidad. Ahí sin duda recogimos muchos de los sentimientos, del sentir y de las necesidades de la gente que vive o de los familiares que viven la discapacidad en sus seres queridos. Al mismo tiempo, no quiero dejar la oportunidad pasar para pedirles el apoyo, presidente, pues contigo lo consulté, presenté el 30 o el 29 de abril, la iniciativa para ya tener en México la ley nacional para regular el uso de animales guías y de asistencia médica. Las personas, por poner un ejemplo, con debilidad visual, que se apoyan de un perro lazarillo o de un perro guía, han vivido terribles discriminaciones cuando los sacan de súpers, de cines, de plazas comerciales, cuando los camioneros del servicio público no les dan parada. Entonces, mucha gente dice que pues es un animal y que puede traer allá enfermedades, puede tener parásitos, pero esta ley hace mucho tiempo que se está empujando, han pasado muchas legislaturas sin que se pueda aprobar, y yo confío en el presidente Madero y además confío en todos los miembros, en la secretaría, en todos los técnicos de esta comisión, en que podamos llevar, antes de acabar esta legislatura, podamos tener ya en México una ley que también le dé certidumbre a todos los usuarios de un perro guía y de asistencia médica. No solamente les evita accidentes y les ayuda en sus vulnerabilidades, sino que también los perros de asistencia médica han salvado vidas de diabéticos, de epilépticos y de niños con autismo. Muchas gracias. Gracias, diputada Bolio. Diputada Ángeles. Gracias. Yo solamente para felicitar, obviamente, al presidente y a los integrantes de la comisión, pero sobre todo quiero hacer un énfasis en el equipo técnico de la comisión, hacerle un reconocimiento de verdad, Gerardo, si no me equivoco, Roberto, y a toda la gente que colaboraron con ellos, porque nosotros venimos aquí cada 3 años y terminamos haciendo pegotes o iniciativas que terminan siendo muy complejas de armonizar, y armonizar todo este sistema de verdad es que merece mi reconocimiento. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Quiero pedirle a nuestro secretario técnico que refiera los términos en los que viene el dictamen por parte de este equipo técnico, que yo comparto la felicitación, ha sido extraordinario el trabajo del grupo de asesores de cada uno de ustedes y también el de la propia comisión, que han hecho un equipo entre todos
para aportar las mejores ideas y las mejores propuestas. Quisiera pedirle al secretario técnico, Roberto Orea, que nos hable de los términos en que viene el proyecto de dictamen para poder ponerlo a consideración de ustedes. Porque le pasa el micrófono. Perdón, Gerardo, ¿nos ayudas a exponerlo? Sí, gracias. Estrictamente el proyecto del contenido del dictamen, los conceptos, ¿verdad? Y con los ajustes que ya mencionamos del dictamen que se retiró del diputado Kamal. Claro que sí, diputado, muchísimas gracias. Nuevamente, el dictamen, como bien lo instruyó el diputado presidente, se retiró lo relativo a la iniciativa del diputado Zulub Kamal, que fue a petición de él a través de la diputada Anabel, se retiraron y por lo tanto se modificó, se retiraron los considerandos tercero y cuarto de la versión original, continúan los demás en sus términos, en el que el contenido de la iniciativa básicamente expone las necesidades en un primer término de por qué es necesaria estas modificaciones legislativas, y en segundo... Sí. En segundo término se hace un análisis de cada uno de los elementos que integran el sistema normativo vigente. Después se hace una revisión de cuáles deben ser las modificaciones a partir de las distintas propuestas y finalmente queda el dictamen en los siguientes términos. Se adiciona una fracción 1 ter al artículo 389 de la Ley General de Salud. Se agrega, se modifica el artículo 22 de la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad, igual que el artículo 23. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad. Se mete la definición del Registro Nacional de Población en el artículo 2 de la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad. Esa es una adición. Y finalmente se hace la adición de la palabra discapacidad en el artículo 93 de la Ley General de Población. Esas son las 3 leyes que se modifican con las 4 modificaciones legislativas para quedar como refiere el dictamen y la retirada del diputado Zulub no modifica en el contenido del decreto. Muchísimas gracias. El proyecto de dictamen fue circulado en tiempo y forma para el conocimiento de todos nosotros y por lo tanto quisiera poner a consideración, pedirle a nuestra secretaria si nos ayuda a recoger el sentido de la votación de este proyecto de dictamen. Con todo gusto, diputado presidente. A los diputados que estén por la mayoría en afirmativa, por favor de levantar la mano. A los diputados que estén por la negativa, favor de levantar la mano. A los diputados que tengan alguna abstención, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Todo aceptado por unanimidad. Muchas gracias, diputada secretaria. Quisiera que nos pasaran, quiero felicitar a esta comisión porque es un gran logro esto, sin duda. Estaremos pendientes y atentos al dictamen de la propia comisión de la Comisión de Salud, que está avanzando en este mismo sentido. Quisiera pedirle a nuestro secretario técnico si nos hace la presentación de los otros proyectos de dictamen que acompañan la orden del día. Gracias. Adelante. Sí. Adelante. Diputado, como en la votación se retiró el dictamen de la diputada Edith Anabel y Luna Canales, que es el inciso B, voy a omitir este. El del corresponde al inciso C es una modificación legislativa que planteaba la salud integral de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores. El problema técnico de esta iniciativa es que los adultos mayores requieren de medicina especializada, que es geriatría. Entonces, hablar de medicina geriátrica y al mismo tiempo hablar de integralidad obligaría a una especialidad médica que no existe y que es en realidad nada más se encontró
el sistema de salud nada más nos notificó que existirían unos cuantos médicos que tuvieran la capacidad de brindar, aparte de geriatría, 2 o 3 especialidades más. Entonces es complicadísimo esto, entonces el sentido va negativo. Lamentamos mucho que tenga que ir en negativo, pero es imposible, es una contradicción. Y en el caso del inciso D, que es el cuarto dictamen a discusión, es una iniciativa que nos llega del Congreso del Estado de Nuevo León. Esta iniciativa es muy similar, prácticamente idéntica a una que dictaminamos en la sesión anterior, que quiere modificar la ley de autismo para retirar preceptos que fueron señalados por la Comisión de Derechos Humanos y que fueron motivo de una controversia constitucional que tuvo que resolver la Suprema Corte. Al igual que en la ocasión anterior, en respeto a la división de poderes, se está desechando este dictamen porque ya está pronunciada la Corte al respecto, y las dos adiciones que distintas a esto eran la definición en el artículo 2 de el autismo, pero su definición era una definición sin sustento que intentaba dar una perspectiva médica ajena a la visión de derechos de la misma ley, entonces no se consideró procedente. Y finalmente quieren modificar la nomenclatura de Distrito Federal, pero bueno, en la ley dice entidades federativas y Distrito Federal. Si se corrigiera la Constitución, bueno, si entrara en vigor la Constitución del DF y ya fuera una entidad federativa, estaría de más cambiarlo a Ciudad de México porque ya estaría en entidad federativa. Y mientras no suceda esto, el llamado a Ciudad de México o Distrito Federal es igual por el transitorio 14 de la modificación constitucional en este sentido. Por lo tanto, también va en negativo, señor presidente. Muy bien. Bueno, pues están a su consideración estos dos proyectos de dictámenes que la Secretaría Técnica propone en sentido negativo ambos. Si hubiera alguna duda o comentario antes de someterlos a votación. De no ser así, le pediría a nuestra secretaria ponga a consideración primero el tercer dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercer artículo 18 y se adiciona la fracción 12 del artículo tercero de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI. Para esto solicitamos a la Secretaría consulte a este pleno mediante votación económica si es de aprobarse o no el contenido del dictamen. Permítame un segundo. Sí. Aquí, entonces la diputación. Sí. Es que nos cambiamos algún orden. Por instrucciones del diputado presidente, esta secretaría pregunta al Pleno en votación económica si se aprueba el proyecto de dictamen en cita. Las diputadas y diputados que estén a favor, manifestarlo levantando la mano. Los diputados y diputadas que estén en contra, a favor de manifestarlo levantando la mano. ¿Alguna abstención? Diputado presidente, se aprueba por unanimidad, mayoría de votos. Muchas gracias, secretaria. Quisiera pedirle también, de la misma manera, que someta a votación el último dictamen que se sometió a discusión y lo haga de la misma manera, de manera económica. Con mucho gusto, diputado presidente. Por instrucciones del diputado presidente, esta secretaría pregunta al Pleno en votación económica si se aprueba el proyecto de dictamen en cita. Los diputados y diputadas que estén a favor, manifestarlo levantando la mano. Los diputados y diputadas que estén en contra, a favor de manifestarlo levantando la mano. ¿Alguna abstención? Diputado presidente, aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Pasamos ahora al quinto punto de la orden del día y siguiendo, correspondiendo a los asuntos generales, preguntado de esta manera si alguien tiene algún tema que se ha presentado, manifestarlo en este momento para incluirlo. Por favor, sí. Sí, muy buenos días. Yo no soy parte de esta comisión, soy integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Y estoy aquí a invitación del diputado presidente de esta comisión como proponente de una iniciativa que pues iba a ser
sometida el día de hoy para su dictamen, pero al ingresar, que llegué un poco tarde, alcancé a escuchar que era retirada de la sesión del día de hoy. Me gustaría saber el motivo, me gustaría saber de alguna manera qué implica esta retirada, qué nos implica a nosotros, digamos, a favor de la iniciativa, a trabajar junto con ustedes. Sí, con mucho gusto, sí lo informamos de esa manera y la petición vino precisamente del propio proponente. Yo quisiera pedirle a Gerardo de nuevo que nos ayude a ampliar esta información. Diputado, cuando se hizo un análisis por parte de las áreas técnicas de su iniciativa, que viene en sentido positivo el dictamen, se nos señaló que teníamos que hacer un replanteamiento de la forma del decreto para evitar dos duplicidades que existían y permitir que se pudiera ir en positivo sin generar una duplicidad legislativa. Por esta razón, el cuerpo de asesores decidió posponer para el 22 una reunión de trabajo que ya está programada, en el que existe el compromiso de que estos dictámenes puedan ser adecuados para que, como lo expone en su exposición de motivos, genere una serie de beneficios a partir de que la Secretaría de Cultura tome obligación de promover la cultura de la discapacidad, pero sin contravenir otros ordenamientos. Este proceso de trabajo técnico ya está programado para el día 22, incluso si algún asesor adicional a los que ya están contemplados por los integrantes de Morena en las mesas de trabajo quiere sumarse, va a ser el día 22, estamos por confirmar lugar y hora, pero ya se fijó y bueno, la idea es adecuarlo para que pueda salir en sentido positivo. ¿Está satisfecho con la información? Por favor. Yo pienso que podría incorporarse nuestra asesora Beatriz Luján. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias a nuestro asesor Gerardo Larrauri. Y no sé si hay algún otro punto del orden del día, el asunto general. Pues yo nada más. Por favor, diputada secretaria. Pues nada más, primero pedir una disculpa por el incidente que tuve ahorita, pero pues quise ser amable con mi compañero de pasar el micrófono y pues pasó eso, ¿verdad? No. Un accidente a cualquiera nos pasa, pero está por demás decirlo. Y aparte pues de felicitarlo por la iniciativa tan bonita, buena, efectiva que vamos a tener en nuestra comisión. Quiero también aprovechar para felicitar adelantadamente a todos los que son padres de familia, que son el elemento principal, básico precisamente de nuestra familia, el padre y la madre. A las madres siempre nos felicitan, siempre somos muy felicitadas por todos lados y festejadas, pero a los padres nunca pasa eso. Entonces quiero aprovechar este espacio para a todos los que son padres, felicitarlos de antemano porque no nos va a tocar estar aquí con ustedes. Creo que vamos a concluir probablemente mañana o pasado y el domingo pues para que los festejen en su casa. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Compartimos y pues nos felicitamos a todos por el trabajo de esta comisión, la verdad. Y no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10:42 del jueves 16 de junio de este año 2016, esta presidencia declara formalmente clausurados los trabajos de esta sexta reunión ordinaria. Muchas gracias, felicidades.